Amén. Gracias, pastor. Bendiciones. Sí. Dios les bendiga. Amén. Es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes este mensaje de la palabra de Dios. Verdaderamente, muchas de las cosas que nos expresó el pastor Bermúdez son una gran realidad. Mi nombre es Jorge Hidalgo y vengo desde Venezuela. Estoy en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, zona central del país. Por muchos años hemos venido trabajando en la obra del Señor, ya para 38 años de ministerio, desde jovencito en esto, ejercicio, y conocemos bastante bien la labor que cada uno de ustedes también ejecuta, aunque varíen algunas circunstancias, siempre son muy parecidos los escenarios, y por eso comprendemos ampliamente, y la intención plenamente que tenemos en toda esta trayectoria y en todo el objetivo de presentar el mensaje es que podamos entender con claridad lo que es el mensaje de la Biblia, que hoy en día, por tantas circunstancias, la Iglesia ha desviado el origen y la verdadera línea para entregar el mensaje de forma correcta. Ya tendremos un espacio en el tiempo que vamos a tener hoy en la mañana de poder explicarles parte del trabajo que estamos haciendo allá en Venezuela, y que tal cual como ustedes hemos venido aprendiendo e incorporando las cosas. Entonces, así como usted está sentado, así estuve también en unas conferencias en Barquisimeto 2 días, luego lo seguí hasta El Amparo, otra región de Venezuela que queda en el estado Apure. También estuvimos 2 días, y luego del estado Apure salimos a Caracas, y allí en Caracas, después de algunas reuniones, nos despedimos. Los hermanos tenían que salir de Venezuela y por supuesto yo regresar a mi región. Caracas es la capital de Venezuela, y allí fue el final de aquel momento. A partir de allí pues nacieron muchas cosas importantes en nosotros. Es probable que muchos de ustedes hayan estudiado teología, o algunos lo estén haciendo en este momento. Y yo quiero partir de un principio. Esto no se trata de mucho estudio. Esto no se trata de saber mucho. Esto no se trata de ser un elocuente, de tener muchos títulos o de tener muchos momentos de estudios. No, solo hay una sola frase que es la que verdaderamente hace que todo sea posible, que es creer. Si su corazón no está apto para creer en esta mañana, es lamentable. Si su corazón está apto para creer, si usted vino a aprender, va a aprender, pero no es el objetivo nuestro. El objetivo no es enseñarle algo más, porque yo estoy seguro que muchas de las cosas que vamos a decir acá, o que ya mis pastores anteriores lo han dicho, ustedes las saben. No se trata de saber, no se trata de conocer, se trata es de creer. Porque el que cree, todo le es posible. Y Juan 3:18 dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado.
¿Y por qué estamos viniendo a la iglesia? ¿Por qué hablamos con los pastores? Porque los pastores son los que tienen la responsabilidad de salvar a Bolivia. Son ustedes los encargados, son ustedes los elegidos por el Señor, son ustedes quienes llevan eso en su corazón, de querer hacer algo en la obra de Dios que beneficie en la salvación de las personas que viven en Bolivia. No pueden ser los hermanos de Colombia, no pueden ser los hermanos de Corea, no pueden ser los hermanos de Venezuela. Nosotros podemos venir y encender una llama, pero quien tiene que hacer que esa llama arda en Bolivia son los bolivianos. Por eso es que Jesús se hizo hombre, porque se necesitaba un hombre que pudiera hacer todas las cosas y que llenara todas las expectativas para ser el Cristo, para cumplir el oficio que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Ese Mesías anunciado, se necesitaba que ese oficio lo cumpliera un hombre, pero no había justo absolutamente nadie. Y por ese motivo es que entonces el Hijo de Dios se hace hombre, para poder llevar en él y cubrir las expectativas y llenar los requisitos, los ítems para convertirse o para ser el Cristo. Y es muy formidable. Mucha gente habla de Jesucristo y no tiene un concepto claro de lo que significa esa titularidad. Jesucristo no es un nombre, Jesucristo es una titularidad que viene de la unión plena de lo que es Jesús como el Cristo, es decir, el hombre sobre la tierra que socialmente se llamó Jesús y que vivió en su cuerpo y en sus acciones y en su desarrollo, llevó todos los requisitos para ser el Mesías, es decir, el Cristo. Entonces, la intención no es darle a conocer eso, la intención es creer eso. Eso es lo que buscamos. Y nos queremos ir de Santa Cruz, que el tiempo es muy corto, como lo dijo el pastor, es muy corto, pero lo importante es mirar con claridad que en ustedes quede esta llama encendida. Ojalá el Señor nos permita muchas otras oportunidades de volvernos a ver, bien sea acá en Bolivia o bien sea en alguna otra nación, pero lo importante es que usted pueda creer. Yo le voy a invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, y vamos a leer allí el versículo 23. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vamos a orar al Señor. Padre Dios, te damos gracias y bendecimos tu nombre en esta mañana en unión de mis hermanos pastores acá en Bolivia. Que usted nos concede esta oportunidad en la cual nos sentimos hondamente agradecidos por este momento tan oportuno de poder presentar el mensaje de la Biblia y dar a conocer, Señor, las cosas que han estado ocultas por mucho tiempo y de las cuales el enemigo del alma se ha encargado de entenebrecer el entendimiento para que no sea revelado el misterio de Cristo. Pero ha llegado el momento y la hora, Señor, de poder testificar de esta gracia, y por ello abrimos nuestro corazón en esta mañana para que la plenitud del Espíritu de Dios fluya en nuestra vida a fin de que Él nos guíe a toda verdad, pues Jesús, el Hijo de Dios, quien es el Cristo, es la verdad.
Por ello, en ese nombre, elevamos esta oración en este momento. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, hemos orado, porque así lo creemos, Señor, y así lo vivimos. Amén. ¿Pueden decir amén? Amén. En Venezuela somos un poquito eufóricos también, y esos amenes así nos motivan a seguir anunciándoles y hablándoles con mucha fuerza. Sin embargo, la intención es enseñarle. Entonces vamos a ser un poco pausados en la enseñanza, en el tono y en el timbre, a fin de que usted pueda captar qué es lo que realmente queremos. Les decía hace un momento que el hombre está separado de Dios por haber participado del fruto que se le dijo que no comiese, y entendiendo que él comió el fruto fue porque no creyó la voz de Dios, no creyó la palabra. Él creyó fue la voz de la serpiente. Dios le dijo: moriréis. La serpiente dijo: no moriréis. Él creyó fue a la serpiente. Entonces, no creer es el pecado que consume el hombre, y al consumar este pecado de no creer en la palabra de Dios, queda separado y vienen todos los males. Entonces nace en el hombre un problema fundamental que está distribuido de tres maneras. Uno es: el hombre está bajo el dominio de Satanás por obedecer y creerle a Satanás. Número dos, está muerto en delitos y pecados porque no cree. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y el tercer aspecto es que el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Una vez que la incredulidad se ejecuta, produce la muerte, y la muerte significa separación. Entonces el hombre quedó separado de Dios. Cuando el hombre estaba con Dios, era un ser bendito. Capítulo 1 de Génesis, versículo 28 lo dice. Era una persona bendecida, era una persona que no le hacía falta absolutamente nada. Pero lamentablemente, una vez que él queda separado de Dios, entonces este ser, que es Adán, queda bajo el dominio de Satanás. Por haberle creído a Satanás, queda separado de Dios. Entonces esto nos presenta a nosotros una gran circunstancia. El problema del hombre es uno: está separado de Dios, porque allí vienen todos los males y todos los grandes problemas. La solución al problema del hombre es una: debe volver a Dios, del cual está separado. Y el camino para que el hombre vuelva a Dios es uno, y es el Mesías. Es la simiente de la mujer, el anunciado en Génesis 3:15. Ahí está el anuncio. Entonces, el problema es uno: está separado de Dios. La solución es una: debe volver a Dios. Y la ruta, el camino o la vía para estar reconciliado con Dios es una. Y por eso es que la simiente de la mujer sale a flote, porque esa simiente de la mujer anuncia al Mesías. Y todo lo que usted se encuentra en el Antiguo Testamento, todo eso tiene que ver absolutamente con señalar o apuntar hacia esa simiente de la mujer, que es el Mesías. La nación de Israel, todas las fiestas solemnes, los 10 mandamientos, las ofrendas, los oficios como sacerdote, rey, profeta, todo simplemente apunta al Mesías, todo señala al Mesías. Y por eso Mesías, que es una palabra hebrea que significa ungido, denota que la persona que sería la simiente de la mujer, el fruto de la mujer, que sería la que tendría enemistad contra la serpiente y sería el canal para que el hombre volviera a Dios, tenía que cumplirse en alguien.
Y por eso ustedes estuvieron viendo hasta el día de ayer ese Mesías, ese ungido, como rey, como sacerdote y como profeta. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y como es el último libro del Antiguo Testamento, hay una separación y un vacío entre Malaquías y Mateo. Dice la historia que son 400 años o 460 años de oscuridad. Se le llama oscuridad porque no se levantó un profeta. No se escuchó más la voz de Dios hasta que salió Juan el Bautista. En ese tiempo de oscuridad, pareciera que todo estuviera perdido. Imperaba el gobierno romano, el gobierno de Roma. Imperaba sobre todas las naciones. Era el imperio del momento, el imperio actualizado. Y bajo ese imperio es que comienza a vislumbrarse el cumplimiento de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y esta tú le herirás en el calcañar y esta te pisará la cabeza. Todo eso que apuntaba al Mesías comienza a iniciarse en el Nuevo Testamento, que lo desarrolla el hermano Mateo. Y él explica en el texto que leímos que Jesús recorría, Jesús anunciaba. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Anunciando, recorriendo, anunciando y avanzando sobre el mensaje de la Biblia. Todo el Antiguo Testamento habló única y exclusivamente de un solo mensaje: el Mesías que habría de venir, el Mesías que sería rey, sacerdote y profeta, que generaría la redención para la nación de Israel y todas las naciones. Ahora, es importante que nosotros marquemos con mucha claridad que todas las profecías anunciadas de ese Mesías, cuáles serían las características o los puntos que tendríamos que llenar para ser el Mesías, están marcadas, las pautas están marcadas allá en el Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento es el formulario. Y ese formulario, entonces, tenía que ser llenado, los requisitos tenían que ser llenados por un varón, quien sería el Mesías. Y yo quiero compartirles rápidamente, que usted busque en su Biblia allí, en el libro de los Salmos, el capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Hay una costumbre que usamos en Venezuela, que es que cuando tenemos la lectura decimos amén. Entonces, si ya ustedes la han conseguido, puedan decir amén. Amén. Muy bien, entonces leemos así. Y dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién cree usted que es ese varón? Ese es un requisito que tenía que cubrir el Mesías.
que no anduvo en camino de pecadores, que no se sentó en silla de escarnecedores, que no anduvo en el consejo de los malos. ¿Qué hombre sobre la tierra vivió eso? ¿Quién de nosotros podría ser? ¿Quién de nuestros antecesores fue? ¿Quién de nuestras familias pudo vivir una vida así? Ese es un ítem, ese es un punto que anuncia cómo habría de ser el Mesías. Era bienaventurado. En la ley de Dios medita de día y de noche. No vive para otra cosa. Dice que medita de día y de noche significa que no vive sino para eso nada más. Su hoja no cae. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Todo lo que emprende y todo lo que hace genera crecimiento, desarrollo, fundamento. Nos habla de eternidad. No está hablando de cosas materiales allí. Está hablando, la palabra prosperar no está hablando de bienes. Está hablando de eternidad. Está hablando de vida. Está hablando de dominio. Está hablando de carácter y de cosas muy importantes que tienen que ver con que solamente el Mesías podía llenar este requisito del Salmo 1. Todo esto nosotros lo encontramos apuntando hacia el Mesías. Pero cuando nos ponemos de frente con el Nuevo Testamento y comenzamos a darnos cuenta, visualizamos que todas las cosas que fueron anunciadas allá fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. Alrededor de 300 profecías que fueron anunciadas allá en el Antiguo son cubiertas por el Maestro en el Nuevo Testamento. ¿Para qué fueron llevadas a cabo cada una de esas profecías? Vamos a mirar algunos de esos requisitos, así de manera sencilla. Todo lo que fue la simiente de Abraham y de David, como simiente de Abraham, está anunciado en Génesis 22, 17 y 18. Está en 2 de Samuel 7 y 8. Y su cumplimiento está en Mateo 1:1, cuando dice que estas son las generaciones de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Está generándole un concepto muy claro de cumplimiento, por un lado. Por el otro lado, nosotros encontramos el nacimiento de una virgen. Es anunciado en Isaías 7:14. Allí nos dice la Escritura que he aquí una señal, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Yo quiero que usted por un momento analice conmigo atentamente esa frase. He aquí una virgen. ¿Cómo es que una virgen va a dar a luz? Eso no tiene lógica humana. Humanamente hablando, no tiene respuesta. ¿Cómo una virgen va a dar a luz? Si toda mujer embarazada al momento de alumbrar ya no es virgen. Pero aquí había una señal. María dejó de ser virgen de una forma intrínseca, de lo interno a lo externo. No de lo externo a lo interno, porque de lo externo a lo interno es la ruta humana, es el concepto humano, es la claridad del hombre que representa condiciones, habilidades, destrezas, intelectualidad, humanismo, todo eso con el cual mucha gente dirige hoy en día la obra de Dios, con creatividad. Y no estoy diciendo que eso es malo, no. Solamente estoy diciendo lo que significa ese estado de virginidad en el concepto humano, que es de lo externo a lo interno. Pero lo de Jesús fue diferente.
una virgen concebirá. Allí está el primer milagro, concebir siendo virgen. Segundo, su nacimiento, su rompimiento virginal de esta mujer viene de lo intrínseco a lo externo, generando que Dios está por encima de la naturaleza y del pensamiento humano. Todas estas características son las que nosotros tenemos que analizar para poder contemplar el concepto claro. Fue anunciado que nació en Belén. Y la Biblia nos dice claramente que en Miqueas 5:2 fue hecho este anuncio. Y Mateo 2:1 dice que nació en Belén. Hay un cumplimiento en su nacimiento. Hay un cumplimiento cuando fue concebido. Hay un cumplimiento en la genealogía. Se va cumpliendo en este caballero que llevó por nombre Jesús. Un cumplimiento. Aparte de eso, en Zacarías se nos anuncia también que fue vendido por 30 piezas de plata. Sería su costo, sería el precio y sería el valor de las 30 monedas de plata que entrarían al tesoro, hablando allá el profeta Zacarías. Pero en Mateo capítulo 27, versículo 9, nos dice que Judas recibió 30 monedas de plata. Hubo un cumplimiento en esa profecía. Otra de las profecías que nosotros encontramos está en Deuteronomio 21, 22 al 23, que declara que todo aquel que era muerto colgado en un madero era maldito, hecho maldito. Y en Mateo 27, 26 al 50, nos habla de cómo se llevó a cabo la muerte de este hombre llamado Jesús. Está diciendo el Antiguo Testamento que el que sería el Mesías tendría que basar todas esas expectativas. Tenía que llenar todas esas expectativas. Tenía que cumplir todos esos requisitos. De no ser así, no podía ser. Tenía que cubrirlo. Y Jesús comenzó a cubrir uno a uno a lo largo de toda su vida. En Isaías 53, 9, nos dice que Él fue enterrado en la tumba, fue llevado a cabo con los ricos. Y Jesús, su cuerpo, fue llevado por José de Arimatea, un hombre de carácter noble económicamente hablando, posicionado. Podríamos llamar hoy en día un industrial, un empresario, una persona con capacidades de libertad financiera. Así era José de Arimatea. No era un hombre que vivía de la necesidad diaria, sino que tenía condiciones sociales, políticas, religiosas, económicas muy claras, muy propias, muy sólidas. Y esto le da cumplimiento a lo anunciado. Y en el libro de los Salmos, el capítulo 16, versículo 10, anuncia la resurrección. El Mesías, quien sería rey, sacerdote y profeta, tenía que morir y resucitar. Entonces hay muchos que han muerto a lo largo de la historia de la humanidad, pero no han resucitado. Puede ser que estén inmortalizados en la historia, pero no están resucitados. Sus cuerpos no están en esa condición. Entonces, todos estos requisitos nos dice a nosotros, hablando de esas 300 profecías, que el Mesías tenía que, el que iba a cumplir ese oficio, el que iba a esa entrevista, tenía que ser expuesto a llevar todos esos requisitos. En otras palabras, si alguien se levantara y dijera, yo soy el Mesías, entonces en la entrevista él iba a presentar un examen de admisión.
Y en ese examen de admisión le iban a decir, su genealogía es de Abraham, es de David. Usted nació, fue concebido en una virgen. Usted nació en Belén. Usted fue vendido por 3 piezas de plata. Usted fue crucificado en un madero. Usted fue hecho maldito. Usted resucitó. Si usted llenó esos requisitos, usted puede decir, yo soy el Mesías. O si algún hombre se levantara y dijera todos esos requisitos, los llenara, entonces sería el Mesías. Pero nadie lo ha hecho. Solamente uno. Y lleva por nombre. ¿Puede decirlo? Entonces por eso Jesús es el Cristo. Dígalo conmigo. Jesús es el Cristo. Pero dígalo con ganas de vivir. Jesús es el Cristo. Vamos a hacerlo un poquito más eufórico. Jesús es el Cristo. Así. Con fuerza. Con vigor. Como lo creemos. Como tiene que ser. En el ministerio público de Jesús también hubieron unos cumplimientos muy buenos. Y es que dice la lectura que tuvimos que recorrió toda, a ver quién se acuerda, recorrió toda Galilea, anunciando, enseñando, predicando, sanando los enfermos. Dice que enseñaba la Escritura. ¿Por qué la enseñaba? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Por qué Jesús le enseñó? ¿Por qué Jesús iba a la sinagoga? ¿Por qué Jesús iba al templo? ¿Por qué Jesús se presentaba los sábados en la sinagoga y daba la palabra y hacía señales? ¿Por qué lo hacía? ¿Cómo dijo? Porque nadie sabía qué era. Por la sencilla razón de que la gente ignoraba las Escrituras. Las escudriñaban tanto que se sumergían en ellas ignorando el cumplimiento de las Escrituras. Porque ellos tomaban en cuenta el anuncio profético sobre el Mesías, pero no le hacían el seguimiento al cumplimiento. Entonces Jesús tenía que enseñarle las Escrituras. Por eso Jesús decía, se les ha dicho tal cosa, pero yo os digo. Es decir, para que un maestro cambiara la palabra, tenía que ser de mucha autoridad. Es como cuando se ejerce autoridad sobre un subalterno y usted en la iglesia, usted como pastor, encontró que un cierto liderazgo determinó hacer una actividad X, tal cosa, pero que no concuerda con lo que realmente es el objetivo del trabajo que usted está ejecutando como pastor. Entonces usted llega, ve lo que está sucediendo y hace la corrección, diciendo, eso está bueno, pero podemos hacerlo mucho mejor. Vamos a manejarlo desde otra óptica y vamos a agregarle esto. Y yo recomiendo que lo hagamos así. Eso fue lo que Jesús hizo. Él hizo la corrección. La gente estaba acudiendo a la sinagoga, eso era bueno. La gente estaba guardando la ley, eso era bueno. La gente le daba cumplimiento al sábado, eso era bueno. La gente estaba escudriñando las Escrituras, eso era bueno. La gente leía las Escrituras, eso era bueno. La gente hablaba con Dios, eso era bueno. La gente ofrendaba, eso era bueno. La gente diezmaba, eso era bueno. La gente asistía a las fiestas, eso era bueno. Pero le faltaba algo. Y ese algo que le faltaba fue el que Jesús vino a enseñar. Es el que Jesús vino a decir. Y es lo mismo que encontramos en el apóstol Pablo cuando estaba allá en Atenas. Comenzó a presentar el mensaje de que Jesús es el Cristo, y los atenienses, cuando vieron que había una nueva doctrina, una nueva filosofía,
Entonces dijeron, pues vamos a escucharla, porque si está hablando por allá por las esquinas, vamos a subirla acá al areópago para que el hombre nos hable. Entonces él, cuando se levantó y fue a ese lugar, llegó y dijo: varones atenienses, he visto entre vosotros que sois muy religiosos, y caminando entre vosotros me he dado cuenta que hay una esfinge que dice al Dios no conocido. Ese Dios no conocido es el que yo he venido a hablarles. Ese Dios no conocido es el que yo he venido a enseñarle. Así enseñaba Jesús. Lo que hacía falta, todo lo que ustedes están haciendo es muy bueno, pero no es fundamental, no es vital, es habilidad humana, es capacidad de razonamiento de ser humano, de hombre. No fundamenta, no califica para la vida eterna, no llena el requisito. Entonces Jesús tuvo que recorrer enseñando toda Galilea, hablándoles claramente y anunciándoles que Él era el Cristo, afirmándoles que Él era el Cristo, es decir, que Él era el Mesías prometido, que Él era el Mesías anunciado, que en Él se estaban cumpliendo los requisitos. Además de enseñar, dice la Escritura, que les predicaba el Evangelio del Reino. Jesús enseñó con su forma de ser. Jesús enseñó su forma de creer. Jesús enseñó su forma de vivir. Jesús enseñó su forma de hablar. Entonces su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de mirar, le indicaban que era una persona completamente diferente al hombre natural. Porque el pensamiento del hombre natural es para sí mismo. Vive para sus propios placeres, para sus propios anhelos, para sus propios deseos, para sus propios bienes, sus inquietudes. Pero Jesús vivía era para el Padre. Entonces el pensamiento de Jesús era el Padre. El pensamiento de Jesús era el reino, la actitud, su lenguaje era el reino, su conducta era el reino. Entonces vivía para el reino, pues Él era el reino. Entonces eso era lo que le enseñaba, les transmitía, y por eso su mensaje era: el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros lo llamamos hoy en día evangelización mundial en nuestros días, porque así lo estipula la palabra. De repente no en estos mismos términos, pero así lo dice la Escritura, que la evangelización es mundial, que es para todas las naciones, que son todas las naciones las que tienen que hacerse los discípulos. Y por eso nosotros andamos buscando, entregando el mensaje y viendo quién, aquel que cree en su corazón. Entonces a ese lo miramos con mucha atención para dedicarle. No es que no miremos a todos, sí, nosotros quisiéramos que aquí hubieran muchos, pero sabemos que el enemigo de la obra de Dios, que es enemigo de Dios, entonces él estorba e impide con los afanes de esta vida, y por eso mucha gente no pudo llegar, no porque no quieran, sino porque están afanados. El propósito es ese, por eso Jesús enseñó: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces predicó por todas partes, y dentro de eso ejecutó señales hacia toda enfermedad y hacia toda dolencia. ¿Por qué hizo las señales? Para que se detuvieran a mirar que no todo hombre hacía señales, que no todo hombre no tenía la medida y no tenía las capacidades. La idea de sanar la enfermedad era para que la gente se detuviera, no para que viera el beneficio de la sanidad, sino para que contemplara quién lo estaba haciendo, investigara, para que creyera que el que lo hacía era el Mesías. Ese fue el objetivo de toda salud, y porque ya estaba estipulado, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Tenía que verse que eso había acontecido.
Entonces ese anuncio profético estaba marcado en la vida de Jesús. En la cruz abrió sus brazos y en la resurrección confirmó, y podríamos decir nosotros en esta mañana, que en la cruz Jesús muere y aparentemente el diablo triunfa, la serpiente, porque lo mata, lo asesina. Lo que Satanás no se percató es que estaba establecido que era así que tenía que ser, que era así que tenía que suceder. Entonces Satanás lo hiere en el talón, la serpiente lo pica en el talón, en los jarretes. No sé si aquí le dicen jarretes al talón. ¿Por qué allí? ¿Por qué en el talón? ¿Por qué en el talón? Porque una persona herida en el talón no puede caminar, se paraliza, no puede avanzar. Si a una persona le cortan los tendones del talón, no camina más, queda neutralizado, no puede avanzar. Por eso es que estaba establecido que era en el talón, porque Satanás iba a tratar de impedir que ese Mesías o quien llenara el perfil no avanzara, y lo hiere, lo asesina, utiliza todos sus mecanismos, el sistema, todo lo que él gobierna, en contra. Entonces, en contra de Jesús utilizó a los religiosos del momento, a los sacerdotes, al Sanedrín, a los fariseos y al pueblo ignorante que siempre vive de populismo. Todo ello. Y en toda esta circunstancia utiliza el Imperio Romano, quien lo entrega a la merced, y se mofan, se burlan, lo traspasan con una lanza. Y está comprobado científicamente que el corazón cuando se infarta y explota, que se abre, que muchas personas mueren porque no resisten ese impacto tan fuerte. Su corazón se convierte en agua, sangre con agua. Dice que cuando fue herido, expulsó por el costado su sangre con agua, dando a entender que la vida había cesado, que no había expectativas de vida. Era para comprobar que en verdad había muerto. Y murió. Satanás lo logró vencer. Entonces la victoria de la iglesia no está en la cruz, como muchas veces lo creemos. La cruz es una señal de su muerte. Pero al tercer día resucitó. Y resucitó con un cuerpo plenamente glorificado, donde la muerte no tiene poder, no tiene la autoridad, no tiene la fuerza. Entonces la muerte no pudo detenerlo. El infierno no pudo dejarlo allí. Y al tercer día él sale, confirmando el requisito de que para poder ser el Cristo tenía que resucitar de entre los muertos. Y esta profecía es anunciada y Jesús la cumple al tercer día, después de haber muerto clínicamente, biológicamente, científicamente, había muerto. Las mujeres cubrieron su cuerpo con hierbas aromáticas. No era para que el cuerpo oliera bien, no, estaba hablando del embalsamiento, de lo que hoy en día llamamos formol, que se le aplica a los cuerpos para que puedan ser preservados para su acto de velación. Si una persona está viva y se le inyecta formol, lo terminamos de matar hoy en día. A Jesús le aplicaron hierbas, envenenaron su cuerpo. Si por casualidad quedaba vivo,
Las mismas mujeres lo terminaron de José de Arimatea, todos. Pero no, ya él había muerto. Pero es para que nosotros entendamos. Al tercer día resucitó. Y todo eso son requisitos que tenía que cumplir el Cristo. De una manera amplia y muy espléndida en la Escritura. Cuando nosotros hablamos de esa cruz, en la cruz Él abrió el camino para encontrarnos con Dios. Es allí donde Él abre el camino en su muerte. ¿Por qué en su muerte? Porque recuerden la ofrenda por el pecado, de que el animal moría sustituía al hombre. Eso es lo que Él hace en la cruz. Sustituye al que está maldito, tomando para sí mismo la maldición y muriendo por el que tenía que morir. Para Él, tomando la muerte del que estaba condenado, Él pondría su vida para dar su vida por aquel. Todos estos requisitos eran llevados, tenían que ser cubiertos. En esa cruz solucionó el problema del pecado. No solamente abrió el camino para encontrarnos con Dios. Él había dicho antes de morir: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Estaba indicando que Él era, y dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Absolutamente nadie, si no es por mí. De tal manera que Él abrió el camino para encontrarse con Dios. Dice que cuando Él murió, como a la hora novena murió, dice que el velo del templo, el velo se rasgó en dos. El velo que tenía anteriormente acceso nada más al sumo sacerdote, que era el único que podía entrar, el sacerdote. Era el único que tenía acceso a entrar allí. Ahora, al Él morir y poner su vida por los que tenían que morir, poniendo Él su vida para que los que tenían que morir o los que estaban muertos fueran vivificados, entonces abrió el templo, abrió el velo del templo, lo rasgó en dos, a fin de que todos tuviésemos acceso bajo una sola fórmula. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo. No lo hay. No son las denominaciones, no son las organizaciones, no son los nombres de ministerios. Podemos llamarnos como querramos, podemos pertenecer al argumento que sea, pero el camino correcto, la ruta amplia, es creer que Jesús, el que murió en la cruz, cumplió el requisito para ser el Cristo. Y por eso el Cristo, quien es Jesús, es el Salvador del hombre. Por eso Juan, quien muy de cerca en intimidad con el Señor vivió esos 3 años tan juntos, pudo escribir y decir: muchas otras señales se hicieron, pero no todas fueron escritas. Pero estas poquitas señales que pueden estar aquí se han escrito para que Bolivia crea que Jesús es el Cristo. Yo creo que vale la pena aplaudir, hermana. Sí. Creamos que Jesús es el Cristo para que Bolivia crea que Jesús es el Cristo, y que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Y que el Hijo de Dios, ¿qué sucede si creemos en Jesús como el Cristo porque es el Hijo de Dios? Pues tenemos vida. ¿Cuál vida? La que perdió Adán. La que perdió Adán. Entonces, a grandes rasgos, nosotros podemos cerrar el ciclo concluyendo esto: abrió el camino para encontrarnos con Dios en la cruz y en la resurrección. Solucionó el problema del pecado. Solucionó el problema del pecado, porque el hombre no tenía fuerza para resolver esta situación. El hombre no puede zafarse de Satanás. El hombre no puede creer por sus propias habilidades.
el hombre está separado de Dios y no puede hacer, por más hojas de higuera que Adán cosió, permanecía desnudo. Y por eso vivió lleno de temor y se escondía de la voz de Dios. Él solucionó el problema de la muerte y el problema de Satanás en la cruz y en la resurrección. Y completó la obra del Cristo con la cruz y la resurrección. Jesús testificó con su vida, con su pensamiento, con su prédica, con su enseñanza y con su accionar, que Él era el Cristo. Y por eso nosotros hoy decimos que Jesús es el Cristo. Amén. Dice amén con más gozo. Amén.